a comentar un poco la visión que tenemos, bueno, para los que no sepáis qué es esto de vigilancia tecnológica, al final viene a ser como un poco, no sé si decir la bola mágica, para ver qué desarrollos de los que hoy estamos viendo aquí se pertrecharon hace ya unos años, ¿no? Entonces ahora lo que queremos dar es una visión de qué es lo que potencialmente va a venir en un futuro, vamos a decir, medio, temporalmente hablando, en la parte tecnológica. Y en concreto nos centramos en la parte de robótica, que es el vertical que íbamos a hablar hoy. Por allí, correcto. Bueno, lo primero es un poco, lo que quiero hacer es una exposición con una lógica, de tener una visión muy amplia, a hacer un embudo un poco de la parte más tecnológica, ¿no? Lo primero de todo es un estudio que hace la European Agriculture Machinery Association, que vamos a decir, es un estudio que habla sobre las expectativas de facturación para los próximos 6 meses de los fabricantes del sector, ¿no? Mediante encuestas, lo que hacen es pulsar un poco a las empresas en qué punto se encuentran respecto a sus ventas, ¿no? Aquí lo que viene a decir es que los fabricantes están diciendo, como podéis ver, ese índice va entre 80 y menos 80, siendo 80 que está en una situación altamente positiva y menos 80 que estamos en el desastre absoluto. Pues en la actualidad esta encuesta es de enero de 2026 y dicen que ni frío ni calor, que están en una situación, vamos a decir, justo en el punto 2 sobre ese intervalo 80 menos 80. Mucho de eso viene por la pérdida de impulso de mercados clave como España, como Italia y Polonia. Y esto lo que nos hace ver un poco es que las expectativas, aunque va con un poco, va con cierto retardo, vamos a decir que de esas encuestas lo que se está encontrando es que, aunque podemos decir que hay una gran mayoría, con un 53%, que dicen que la situación es favorable, también hay un alto porcentaje, que estaríamos hablando de un 31%, que dicen que la situación actual es desfavorable. Pero adicionalmente ya no es solo el punto actual, sino que a futuro, en el futuro cercano, en esos 6 meses, aunque hay un 40% que tiene o piensa que va a crecer en sus ventas, la realidad es que son bastante escépticos, con un 61%, de que la situación, vamos a decir, no va a ser muy boyante, que digamos. Entonces ese parámetro que hablábamos anteriormente no creo que vaya a cambiar mucho en los próximos meses, ¿no? Ese es el contexto, vamos a decir, de las empresas, de cómo sienten ellas la situación en la que están. Y ahora voy a hacer un barrido rápido de, vale, la robótica agro, el potencial impacto, ¿no? Las perspectivas que hacen varias consultoras de el impacto comercial, perdonad, ¿vale? Aquí he aglutinado, aunque ponga 5 estudios, aquí hay una errata, son 6 estudios de, vamos a decir, perspectiva de mercado, que vienen a decir el impacto que estiman que va a tener la robótica dentro del mundo agro, ¿vale? Veréis que hay una disparidad, vamos a decir, que hay previsiones alcistas, hay previsiones que podríamos decir de volumen de negocio medio y hay otras un poco más negativas, ¿no? Más contenidas. Pero en cualquier caso, he marcado ahí, por ejemplo, año 2030. Yo creo que con lo que nos tenemos que quedar, lo importante de estos estudios es entender que posiblemente la variabilidad que vemos en estos estudios es porque intuyen el impacto que tiene la robótica en agro, pero todavía no saben la velocidad de implantación que va a tener en el futuro. Entonces, por eso entendemos que haya una variabilidad. Lo que sí que está claro es que las tasas de crecimiento que están dando en cada una de los estudios son tasas de crecimiento bastante alto para los próximos años. Y estamos hablando que las cifras de negocio, aunque nos pongamos en los peores de los casos, estamos hablando de 22.000 billones de euros, ¿vale? El negocio que va a mover toda la parte de robótica en el sector agro de una u otra manera. Y esto... No
va esto? ¿Puedes pasar? Sí, por favor. Bueno, y todo esto al final, yo entiendo que mucha gente de la que está aquí, estábamos hablando ahora de máquina final o necesidad final, ¿no? Porque al final hay que tangibilizar el esfuerzo que se ha realizado. Pero bueno, ese esfuerzo al final yo creo que no tiene otra salida. Si vemos los principales retos, ya no solo del sector, de a lo que se enfrenta, vamos a decir, la humanidad en sí, tenemos que la población mundial está en continuo crecimiento. Tenemos, lo estamos viviendo sobre todo, vamos a decir, en el, podríamos decir, viejo continente, que lo palpamos en los campos. Cada vez la gente joven se quiere dedicar menos a esto. Escasez de mano de obra, envejecimiento y al final el aprovechamiento del campo. Tenemos que intentar hacer más cosas con menos recursos y una de las únicas formas que tenemos es robotizar en la medida de lo posible todos los procesos que actualmente se estén realizando para poder, vamos a decir, abordar todos estos grandes desafíos que nos encontramos actualmente. Pues, bueno, pasa. Oportunidades y ventajas que nos va a traer la robotización. Todo lo que tiene que ver con electrificación, ¿no? Estamos hablando, nos están bombardeando sobre todo el viejo continente, todo el tema de sostenibilidad ambiental. Bueno, pues evidentemente electrificar conlleva menos emisiones, precisión y control, que los insumos que consumamos en toda la operativa sean los menores posibles. Todo lo que tiene que ver con agricultura de precisión, vamos a decir, esos insumos que estén utilizados de la manera más precisa. Todo lo que tiene que ver con eficiencia. Vale. Adaptabilidad, escalabilidad. Se ha hablado esta mañana en una mesa redonda, bueno, el que al final, una de las dificultades que tiene es que esto no es un mundo industrializado, bajo techo, que es fácil robotizar. La dificultad reside en que esa robotización tiene que ser ad hoc para la función para la que tiene que estar diseñada. Y eso, bueno, tiene una adaptabilidad y después tendrá que haber una escalabilidad. Y después todo lo que tiene que ver con las innovaciones que van a permitir que, bueno, pues que la robotización sea una ventaja. Todo lo que tiene que ver con dotarle a esa automatización, esa robotización, ese vehículo autónomo que tenemos, por ejemplo, el de Mula, toda la parte de dotarle de inteligencia, ¿no? Entonces estamos en una situación que yo creo que es un cambio de paradigma actual, que es bastante retador, interesante, y que, no sé, nosotros estamos convencidos que es el único camino que tenemos a seguir, ¿no? El cómo convencer al usuario final, creo que ahí reside la dificultad, pero es que creo que no hay otro camino. A ver si podemos... Vale, aquí nada, diferentes tecnologías que poco a poco van a ir apareciendo. Y llevamos un poco a la visión que queremos dar desde ITA de la parte de prospección tecnológica, una visión macro. Esto está basado principalmente en todo el concepto de lo que es la propiedad industrial, las patentes. Al final las patentes es el paso previo al lanzamiento de un producto real a mercado, ¿no? Entonces a nosotros siempre nos parece, sobre todo en un sector como el agro, que puede ser un buen indicador de pulsar en qué situación se encuentran los desarrollos tecnológicos. Entonces esto, a grandes rasgos, para que entendáis, lo que hemos hecho es definir un marco de búsqueda, no es completo, pero es lo más cercano que consideramos que nos puede dar una visión bastante global de qué es lo que está pasando tecnológicamente. Y bueno, tampoco entrar mucho en detalle, simplemente decir, para que también entendáis, adelante, vale, que las patentes al final, vamos a decir, el marco en el que nos hemos circunscrito es que las patentes están clasificadas de una forma, que es este tipo de códigos, y que nos hemos circunscrito inicialmente a este tipo de códigos para poner ese marco de vigilancia tecnológica, ¿no? Esto es uno de los primeros resultados que me parecen bastante interesantes, es ver cómo la robótica, el concepto robótica automatización, ha ido calando, ha ido siendo susceptible de solicitudes de patente en los últimos 25 años, ¿vale? El gráfico creo que lo hice, ahí veréis varias líneas, tienen que ver con diferentes conceptos de patente, pero a lo que viene a decir es el número de patentes, para que nos entendamos, global,
que se han ido presentando de manera, bueno, pues ya veis, progresiva, y después nos puede parecer en la parte derecha, en la parte final, en todo lo que tiene respecto a 2023, 2024, 2025, que parece que la actividad se ha parado. Pero en el mundo de las patentes, ese lapso temporal de los últimos años no hay que tenerlo muy en cuenta cuantitativamente, porque las patentes tardan un tiempo desde que tú las solicitas hasta que realmente son públicas. Entonces, esa bajada no quiere decir que esté decrementando la aceleración tecnológica, sino que por el momento no son, vamos a decir, no son públicas y por lo tanto en las bases de patentes todavía no están computando. Pero nos tenemos que quedar al final con ese crecimiento que estamos encontrando en la parte de patentes, ¿no? Al final, de fondo, es lo que estabas diciendo, ¿no? La parte de recursos de I+D se están destinando, ¿no? Pero después tiene que ser capaz de que eso repercuta realmente en producto final. Y a mí me parece también una cosa muy interesante que creo que, yo siempre digo lo mismo, que nos debería poner en sobreaviso en Europa, es que, ya que hay muchos debates de fondo, ¿no? Que cuando tú miras cuáles son los principales países que están solicitando patentes, ¿vale? Que de fondo hay un desarrollo, nos encontramos, no sé si se ve desde ahí bien, pero lo puedo dictar, está China, que ha solicitado en el aglutinado unas 22.000 patentes en temas de robotización y automatización. Aquí se puede entrar en el debate si la patente china es de alta calidad, es de baja, pero siempre digo lo mismo, con que el 10% de eso valga algo, estamos a niveles llamativos, preocupantes, depende de qué lado del charco estemos mirando. Después tenemos países como Estados Unidos, lo que estaban hablando esta mañana, John Deere es una de las empresas principales, y bueno, en patentes, yo no quiero que nos quedemos con el número en concreto, pero sí con la parte cualitativa. España estaría por aquí, o sea, a rebufo de desarrollo o de protección de desarrollo tecnológico, no voy a decir de desarrollo tecnológico, de la protección de esos desarrollos tecnológicos. Y bueno, es una llamada un poco a navegantes de que hay que ponerse un poco las pilas. Si vemos los principales solicitantes, ya no es, bueno, pues aparecen en la parte de robotización empresas que creo que nos suenan a todos. La japonesa Kubota, John Deere, Isegi, que los he visto por aquí también, John Deere. Y después, una de las cosas que está pasando es que en China, por el momento, los que más solicitudes de patentes están haciendo no son empresas, son universidades. Los que están haciendo el desarrollo tecnológico, ese desembarco, quien lo está haciendo, evidentemente, son universidades dirigidas, entiendo, por el gobierno chino, que focaliza, tiene mucho más escalado los recursos, vamos a decir. Y bueno, ya vemos, no sé si veis alguna empresa europea por ahí, no la vemos, ¿no? Pues creo que también es significativo. Y creo que esto representa un poco blanco y negro. Estamos aquí, Europa, y están allí otros competidores que ya estamos viendo que su desembarco tecnológico en otros sectores, si hacemos paralelismos, no han sido tan difíciles como pensábamos. Si analizamos un poco en qué se está patentando en los últimos 25 años, esos son los códigos internacionales de patente, un poco aglutinados, ¿vale? Os los resumo principalmente de manera un poco aglomerada en qué se ha estado trabajando y un poco los porqués, creo yo. Mucho en tema de pulverización de fitosanitarios y fertilizantes, ¿vale? Que aunque sean también soluciones, vamos a decir, de suelo, la gran mayoría de los desarrollos van en aéreo, ¿vale? Después está todo el tema de sistemas de control en brazos robotizados y manipulación en tema de frutas, hortalizas. Ahí también se ha hecho, vamos a decir, un esfuerzo grande en la parte de I+D. Todo lo que tiene que ver con maquinaria autónoma, controles de velocidad y posición y automatización de procesos de siembra como último, vamos a decir, gran bloque temático. Primero, si quiere pasar, y después sigo continuando. Y lo que quería también presentar es y qué está pasando, vamos a decir, en un lapso temporal muy corto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vale, evidentemente muchos de los temas que hemos hablado no están todavía, vamos a decir,
satisfecho y cubierto. Entonces se sigue desarrollando, se sigue protegiendo, se sigue investigando. Pero esos códigos de patentes que ahí estoy reseñando, con una estrategia de búsqueda que era genérica, empiezan a hablar ya del uso de la inteligencia artificial, del uso de las TIC, los sensores, todo lo que tiene que ver con la parte de imagen, vídeo, de esa gestión de la imagen para la toma de decisión. Entonces, en los últimos 2 años, ya ese tipo de patentes, sin hacer una búsqueda específica, ya empiezan a aparecer como uno de los reclamos que encontramos dentro de la propia industria. Volvemos a lo que decíamos antes. Aquí aparece un agente nuevo que en el análisis a 25 años no se veía. Estamos hablando de que China, evidentemente, está por ahí, que España seguimos a este lado, pero que aparece la India. Y esa aparición de la India tiene un porqué, y es que cuando ya empieza a aparecer inteligencia artificial, la India se está posicionando como uno de los grandes desarrolladores de tecnología relacionado con la parte de inteligencia artificial. Entonces, se ve ahí, pero si por encima ya vamos a una búsqueda de ampliar no solo robotización, sino en esas clasificaciones de patentes, meter aquellos códigos que hablan de robotización más inteligencia artificial, el tema ya se dispara. Empezamos a encontrar muchas más patentes que, vamos a decir, la robotización no es el objeto per se de la patente, de lo que están hablando es ya de cómo introduzco, cómo aplico la inteligencia artificial a esa robotización. Entonces, bueno, pues hemos pasado de que apareciera de manera testimonial con una búsqueda muy focalizada en robotización a que ya aparece de una manera continuada y de hecho el primer código que aparece ahí es en temas de inteligencia artificial como uno de los temas principales. Y volvemos a lo mismo. Si metemos inteligencia artificial, por encima crece aún más el valor de lo que está haciendo la India y China. Es cierto que aquí empieza a despuntar también Estados Unidos, posiblemente por lo que nos ha estado comentando el compañero de John Deere, todos los esfuerzos que están haciendo incluso de compras de empresas que se dedicaban única y exclusivamente a inteligencia artificial para intentar adaptarlo. Pero no me ha dado ocasión de hablar con él, no sé hasta qué punto están aplicando realmente la parte de inteligencia artificial de una manera ya, así como vamos a decir el tractor autónomo es un tema que tienen solventado, cómo están aplicando esa inteligencia artificial para su aprovechamiento, vamos a decir, en smartizar realmente todo el proceso y que realmente, bueno, pues que tenga retorno y que se vea retorno en el agricultor, es decir, es que tú no vas a tener que pasar jornadas infernales, es que a lo mejor desde un dispositivo móvil dentro de 15 años o de 10 años estás viendo cómo funciona todo y hay alguien que te pregunta si de las diferentes opciones, cuál es la que tú quieres seleccionar. Entonces, yo creo que eso es también un aliciente de todos estos procesos de introducción de tecnología y que todos los procesos no sean tan fatigosos como están siendo actualmente. Y bueno, ya por último, no sé cómo jodido, robótica, simplemente principales desarrollos, tema de monitoreo y diagnóstico autónomo. Cuando ya introducimos la parte de inteligencia artificial a la robótica, todo lo que tiene que ver con detección temprana, tema de nutrientes, estrés hídrico, mapeo de suelos, todo lo que tiene que ver con tratamiento y aplicaciones de precisión. Aquí estamos hablando de toda la parte de reducción, que tiene que ver con la agricultura de precisión, de no voy a pulverizar donde no haga falta, no voy a sprayar donde no haga falta. Bueno, pues todo esto al final es lo que estamos viendo en la parte de patentes, de que se está haciendo un esfuerzo de que realmente todo eso que se dice, que muchas veces parece ciencia ficción, de decir, no, hay gente detrás que está investigando, que está desarrollando para que eso realmente, vamos a decir, esté a un costo que sea asumible. Todo lo que tiene que ver con siembra, labranza de manera automatizada y sobre todo creo que uno de los grandes desafíos está en la parte de recolección robótica. Yo creo que ahí reside la mayor dificultad, porque sí que se está hablando pues todo lo que es pinzas biónicas, el control suave, podríamos decir, ¿no? Al final tú si vas a coger, depende qué fruta, te tienes que tener muy controlado pues esa parte del sistema cognitivo humano, ¿no? De una manzana puedo apretarla más, pero a lo mejor una fresa tengo que tener la delicadeza y más en función
del grado de madurez. Y esa inteligencia artificial también te tiene que ayudar a saber cómo el robot tiene que funcionar, por dónde tiene que coger ese producto, cómo puede hacer el menor daño posible y cómo optimizar todo ese proceso de recolección, más además entender cuándo es el proceso óptimo de recolección, ¿vale? Y ya por último, otras aplicaciones que empiezan a asomar, es toda la parte a mí me parece más interesante, evidentemente todo lo que tiene de tema climático, todas las previsiones, predicciones, etc., pero todo lo que tiene que ver con la coordinación de maquinaria a todos niveles, maquinaria aérea combinada con maquinaria terrestre, todo ese concepto de Swarm Robotics de coordinación de enjambre, que creo que es, vamos a decir, el futuro un poco más lejano, pero hacia lo que tenemos que tender. Y bueno, ahí tendréis información sobre esta ponencia para que tengáis un poco los datos. Vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Creo que más que quedarnos con los datos cuantitativos, nos tenemos que quedar con los cualitativos de hacia dónde es probable que vayan los derroteros de la robótica en el sector. Y se finito. Y ya está. En negro era muchas gracias, pero como no sale, pues os agradezco el que hayáis aguantando un poco esta chapa, que a lo mejor es que un poco más lejano de vuestro día a día, pero creo que es bastante importante también entender qué es lo que está pasando, ¿no? O que la parte embrionaria que después vemos en estas ferias. Nada, muchas gracias a todos. Gracias.